Hola, hola, hoy vamos a preparar un pequeño molde para una camisa sencilla. Haremos un pequeño cuadro para especificar las medidas que vamos a tomar. Medida: centímetros de cada medida. La primera medida que tomaremos es de hombros. Busto: el talle hasta la cintura. Cintura, cadera, largo de manga, ancho de manga, otra de las medidas que no puede faltar es el ancho del cuello. En este caso nos dio 36 para que le quede un poco holgado. Lo dividimos entre 2. La medida total para molde nos daría en el hombro serían 16,5, 20 centímetros, 16,8 centímetros de cintura, prácticamente 17 centímetros de cadera, nos da 21 centímetros. El largo de la manga lo dejamos igual. El ancho de la manga dividido entre 2 nos da 13 centímetros. El largo total queda igual. Y el cuello lo dividimos entre 2 que nos daría 18 centímetros. Estas medidas son las que utilizaremos para elaborar nuestros patrones o molde de costura. Largo de la pieza, largo total. Los hombros, la medida de los hombros se tomarían desde los dos huesos que sobresalen en la clavícula. En este caso nos dio 33 centímetros. El busto, se coloca la cinta de medida alrededor del cuerpo de la persona, siempre introduciendo dos dedos entre la cinta y el cuerpo para que quede un poco holgado. En este caso nos dio 80 centímetros. El talle se toma desde la parte media de la clavícula hacia abajo hasta la cintura. Esta medida nos dio 33,5 centímetros. La cintura, rodeando la cintura con la cinta métrica y colocando dos dedos entre la cintura y la cinta, nos dio una medida de 68 centímetros. Cadera, igualmente con la cadera colocamos la cinta alrededor, procurando que la cinta rodee totalmente los glúteos. La medida nos dio 84 centímetros. El largo de la manga, desde el huesito que sobresale de la clavícula hacia el largo que deseable de la manga, tomamos la medida de 20 centímetros. El ancho de la manga rodeando el antebrazo o el brazo, tomamos la medida colocando la largura que desea la persona que se haga la manga. En este caso nos dio 26 centímetros. Y el largo total desde la parte media de la clavícula
hacia el final donde desea que termine la pieza, nos dio un total de 47 centímetros. Estas son las medidas que vamos a utilizar, tomando en cuenta que tenemos que dividir entre 2 esta medida para tomar el ancho de los hombros. En el molde, la medida del busto se divide entre 4. La cintura también la dividimos entre 4 porciones. La cadera igualmente, la cintura, perdón, aquí sería entre 2, porque el talle nos va a servir para ubicar dónde está el busto, ¿sí? Lo dividimos entre 2 esta medida. La cintura sí la dividimos entre 4, la cadera igualmente. El largo de la manga lo dejamos tal cual está, porque ese es el largo deseable. El ancho de la manga lo dividimos entre 2 para cuando vamos a hacer el molde y cortar la tela. Y el largo total queda igual, porque es el largo que deseamos para preparar la pieza. Ahora marquemos una raya perpendicular desde donde nos dio los 16.5 centímetros hasta el final de la hoja, como una Y punteada. Empecemos a marcar el patrón para generar el molde para la pieza que se va a hacer. La primera medida que se va a tomar es el hombro. El hombro lo dividimos entre 2 para entonces marcar la distancia desde el borde hasta la cantidad de la medida que nos dio en una división total. En este caso nos dio 16.5 centímetros. Desde la línea guía superior vamos a marcar la distancia conocida como talle, que va desde la parte media de la clavícula hasta la cintura. En este caso nos dio 33.5. Lo marcamos para posteriormente hacer una línea guía. La distancia de la línea guía superior hasta la cintura es lo que conocemos como talle. Le marcamos aquí la distancia, 33.5 centímetros. Ahora marcaremos desde la línea guía superior hacia abajo el largo hasta donde queremos que nos llegue la pieza. En este caso 47 centímetros. ¿Sí? Adicional a esto, 47 centímetros, que es el largo deseado, le vamos a añadir, una vez marcados los 3.8 centímetros, esta línea guía nos van a servir para marcar el doblez de la basta. Marcamos la línea guía del largo de la pieza, y también vamos a marcar la línea guía de la basta. Una vez marcado las dos líneas guías inferiores, la del largo de la pieza y la basta, ya hemos completado una sección de la parte del modelo. Ahora procederemos a marcar la línea guía del busto. Esta medida se ubica a la mitad de distancia de la línea del talle, o sea que la mitad sería 33.5 entre 2, nos daría aproximadamente 16.8. Lo marcamos y tiramos la línea guía para el busto. En nuestro caso, la distancia de la línea del busto sería 20 centímetros, ya que nuestra
distancia total es de 80 centímetros. De forma similar vamos a marcar la línea de la cadera, donde la medida total es 84, la vamos a dividir entre 4, lo que nos va a dar 21. Igualmente en la línea del talle vamos a marcar la distancia de la línea de cintura, donde vamos a dividir 68 entre 4, lo que nos da 17 centímetros para la cintura. Con una regla curva procedemos a marcar la línea que va desde la línea guía superior hasta el punto medio del busto para crear la forma de la manga. Quedaría de esta manera aproximadamente. Nos quedaría de esta forma. Nos ayudamos nuevamente con una regla curva para marcar desde el busto hasta la distancia del talle. Colocando la regla anterior podemos obtener una línea curva desde el talle hasta el largo final de la pieza. Nos quedaría aproximadamente de esta forma. Procederemos a marcar una distancia de los bordes curvos anteriores hacia afuera de 1,5 centímetros para crear la pestaña de la costura. La línea marcada de 1,5 centímetros de pestaña para costura nos quedaría de esta forma. Marcamos una vez la línea guía del busto, entonces procedemos a dividir la medida del busto obtenida de la persona, la dividiremos entre 4 para obtener la distancia para la pieza. Ahora procederemos a marcar, poner o colocar los puntos de medida para la abertura del cuello en la parte trasera. Estamos trabajando la parte trasera de la pieza. Como queremos ajustar a una camisa un poquito más sencilla, vamos a marcar una línea recta desde la parte punto del busto hacia el punto final donde queda la marca de el largo de la pieza. Marcamos los 17 centímetros, lo que nos da la línea de la cintura. Procedemos a marcar la caída del hombro, que sería desde la línea guía superior hacia abajo 3 centímetros. De esta línea la vamos a marcar desde esta medida hasta donde nos dio 6 centímetros. La línea nos quedaría de esta forma, desde los 3 que marcamos hacia abajo a los 6 hacia el interior en la parte del cuello. La caída nos quedaría de esta forma. Con los datos anteriores vamos a proceder a marcar parte de la medida del molde o patrón de la parte frontal o delantera de la pieza. Ahora procederemos a marcar la distancia del talle, que en nuestro caso es. Ahora procederemos a marcar la abertura del cuello, dimensionando a 3 centímetros desde la línea superior hacia abajo y 6 centímetros desde la parte media del molde hacia el interior, 6 centímetros. Marcamos nuestra línea guía superior donde dejamos la pestaña para la costura. 33.5 centímetros, 3.8 centímetros, que sería la distancia adicional para la basta. Con la regla curva nos ayudaremos para marcar la curvatura de la manga. Para iniciar la elaboración del patrón de la parte delantera de la pieza, como esta le vamos a hacer unos pequeños dobleces en la parte de la cintura hacia abajo, necesitamos dejarle una distancia aproximada de la línea media hacia adentro de 7.6 centímetros. De nuestra línea guía superior marcaremos 17 centímetros, que sería nuestro punto medio del talle para marcar el ancho del busto. Debemos recordar marcar la distancia de la costura, 1,5 centímetros desde la línea hacia afuera, ¿sí? Para que nos quede la pestaña para la costura.
Vete para allá, allá está tranquilo. Nuestra línea guía final del largo de la pieza marcaremos 21 centímetros hacia el interior para marcar el ancho de la cadera. Línea curva desde la línea del busto hasta la línea de la cintura con la regla colocada de esta forma. Y la curvatura de la línea desde la cintura hasta la cadera con la regla colocada de esta forma. Nos quedaría de esta forma las líneas. Ahora procederemos a marcar una línea guía recta desde la línea del busto hasta la línea de la cadera para hacer nuestra camisa sencilla. Una vez marcada nuestra línea guía superior, vamos a marcar el largo de la pieza 47 centímetros más nos quedaría la línea de caída del hombro de esta forma en la parte delantera. Ahora procederemos a darle una pestaña de 1 centímetro hacia afuera a todo el borde del molde, patrón o plano de la pieza. La pestaña para la costura en el borde exterior del molde nos quedaría de esta forma: 1.1 centímetros hacia afuera, 1.5, disculpen. Recordar que como vamos a hacer una camisa sencilla, usaremos estas líneas exteriores. Estas líneas interiores nos servirán si queremos hacer una camisa un poco más ajustada o un vestido posteriormente. La línea guía para atravesar por los botones nos quedaría a esta distancia, hasta la línea de la cintura. Dejamos una pequeña pestaña en esta sección para la costura posterior de 1,5 centímetros. Ahora procederemos a dejar una distancia de 3.8 centímetros hacia el exterior de la línea media del molde para dejar o hacer una tableta para los botones posteriormente. Una distancia hasta la línea media de la cintura. La línea nos quedaría de esta forma. La dejamos hasta ahí porque no llega hasta la cintura. Ahí posteriormente cortaremos y daremos un doblez a lo que es las tabletas que le vamos a hacer al frente. Los moldes terminados de la parte delantera y de la parte trasera de la pieza nos quedarían recortados de esta forma. Ya nos servirían para utilizarlos en el corte de la tela posteriormente. Una vez terminado las medidas del molde o patrón de la camisa, procederemos a cortar por los bordes para dejar el molde listo de esa sección. Recordar que nos falta elaborar el patrón o molde del cuello y el molde de la manga. Aprovechamos el papel que nos ha quedado y marcamos el cuadrado 20.6 por 20.6. Dentro vamos a marcar desde la línea superior hacia abajo la distancia del ancho de la manga, que nos dio 26 entre 2, que sería 13 centímetros el ancho de la manga. Le sumamos 1,5 centímetros para que nos quede la pestaña de costura. Nos quedará de esta forma. Procederemos a hacer el molde de la manga, marcando desde el borde del papel hacia el interior el largo que nos proporcionaron,
en este caso 20 centímetros. A los 20 centímetros le sumaremos 3.8 centímetros más para el doblez de la basta de la manga. Nos quedaría de esta forma. Recordar también que debemos dejar hacia afuera 1.1 centímetros para la pestaña de la manga. Debemos recordar que debemos dejar primero 1.5 centímetros de pestaña de costura para después marcar los 20 centímetros de largo de la manga más los 3.8 centímetros de la basta de la manga. Ahora marcamos el ancho de la manga. El ancho de la manga nos dio 26 centímetros, pero lo dividimos entre 2, lo que nos daría 13 centímetros, marcando desde el borde superior hacia abajo 13 centímetros y dándole un extra de 1.5 centímetros como pestaña de costura. Marcaremos nuestra línea guía de cintura a la distancia del talle de 17 centímetros. Ahora procederemos a marcar los puntos para la abertura del cuello en la parte frontal o delantera. 6 centímetros desde la línea guía superior hacia abajo y 6 centímetros de la línea guía media hacia el interior. El borde de la manga o el molde de manga nos quedaría de esta forma. Ya lo utilizaríamos para doblar en dos una tela y recortar para que nos quede la forma de la manga que estamos esperando. Procedemos a cortar el contorno del molde para que nos quede la manga. Con otra porción de papel realizaremos el molde del cuello. El molde del cuello nos quedaría de esta forma. Nos sirve para cortar la tela ya para preparar el molde al final de la puesta de la pieza. De esta forma nos quedarían los moldes terminados para la posterior elaboración de la camisa que deseamos preparar o confeccionar. La parte trasera del molde de la camisa, la parte delantera del molde, el molde de la manga y el molde del cuello que le vamos a confeccionar. La medida del cuello es 36 centímetros en total. Como lo vamos a tener que dividir entre dos, vamos a medir desde un papel doblado a la mitad. Mediremos 18 centímetros desde el borde interior hacia el exterior, 18 centímetros, siendo esta el largo de la molde del cuello, siempre tomando en cuenta dejándole 1.5 centímetros extra para la pestaña de costura en todo alrededor de la porción superior, inferior e interior del cuello. Con la tela doblada a la mitad de la porción que necesitamos, se coloca el molde para realizar su posterior corte. Ahora vamos a cortar la porción de tela que necesitamos para la cara delantera y posterior de la pieza o camisa. Fijamos con alfileres junto a la tela para realizar los cortes. El molde de la parte trasera nos quedará así, junto con la tela recortado. El molde después de la parte frontal nos quedará de esta forma. Fijamos con alfileres el molde de la parte de adelante. Colocamos y recortamos el molde de manga. Con ayuda de la regla curva marcaremos desde esta posición de los 10 centímetros hasta el otro punto para crear una pequeña S del corte de la manga. Se cortaron dos porciones de pelón para reforzar la botonera. Igualmente se va a cortar porción de pelón para reforzar el cuello.
Desde la línea guía superior que hemos marcado hacia abajo marcaremos 5.1 centímetros y al final del largo del cuello o ancho del cuello marcaremos desde la línea guía superior hacia abajo 3.8 centímetros, marcando luego posteriormente una línea recta de punto a punto. Dejaremos un poco más largo el papel o el molde para corregir cualquier desventualidad al pegar el cuello con el resto del molde. De esta manera nos quedan las piezas recortadas de el molde de la camisa que vamos a hacer. Para la botonera, la parte delantera de la camisa, la parte trasera de la camisa o la parte posterior, las dos piezas de manga y el cuello. Posteriormente se le agregará algún diseño a las camisas terminadas. Ayuda de una regla en la parte del molde, en la parte frontal, vamos a marcar la distancia del centro hacia afuera de 1 pulgada, ¿sí? Para crear las tabletas que vamos a sujetar con alfileres para hacerle el pequeño arreglo en la parte frontal de la pieza. Quedaría de esta forma los 20 centímetros de busto. Una vez creada la línea guía superior a 1.5 centímetros del borde, marcamos desde el interior los 18 centímetros del largo del cuello más 1.5 centímetros de pestaña de costura. De la línea guía superior vamos a marcar hacia abajo el molde para la parte trasera de la pieza. Nos quedaría de esta forma. Las dimensiones quedarían de esta forma. Con ayuda de una línea curva, una regla curva, marcaremos desde esta distancia a este otro punto en esta distancia. Nos quedaría esta sección de esta forma. Nos quedaría marcada de esta forma. Desde nuestra segunda línea guía marcaremos hacia el interior 20 centímetros, que sería nuestra línea de busto. Nos quedaría de esta forma aproximadamente. El borde exterior al interior marcamos 10 centímetros, quedándonos de esta forma la línea delantera de la curva del cuello. Haremos ahora el molde de la manga utilizando medidas que van desde la línea guía superior hasta el busto, sumándole 3.8 centímetros más para hacer un cuadrado con esas dimensiones. En este caso haríamos un cuadrado de 20.6 por 20.6 centímetros. Esta línea nos va a servir a nosotros para empezar lo que es el diseño de patrón de nuestra camisa en la parte delantera. Ahora procederemos a marcar la caída del hombro en la parte delantera, marcando la misma distancia de la parte trasera, desde la línea guía superior hacia abajo 3 centímetros. Estos 3 centímetros nos servirán de guía para tirar una línea desde esta posición hacia los puntos de apertura del cuello. Colocamos y recortamos el molde del cuello. Marcaremos dos pequeños trozos de tela de 3.8 centímetros de ancho
con 1,5 centímetros de pestaña de costura para reforzar la botonera. Los moldes cortados los tendremos provisionalmente de esta manera. Están un poco más grandes porque hay que ajustar cuando se va a hacer la costura en la otra pieza de la camisa.